Bueno, muy bien, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una jornada en la que, por supuesto, hay mucha información que se ha generado a lo largo del fin de semana y vamos a tener probablemente la chance de tener las entrevistas previstas en su momento, sin alteración de la agenda, independientemente, digo, de cuestiones que están ocurriendo precisamente en este instante. Se está desarrollando en Nueva York, en el lugar donde ocurrió la tragedia que le costó la vida a 5 conciudadanos, un acto con la presencia del presidente de la República, Mauricio Macri, también del gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y seguramente otras personas que han asistido a ese lugar donde se produjo efectivamente la tragedia. Y paralelamente también en la cochería Caramuto, donde se están velando 4 de las víctimas fatales de aquel episodio, y una quinta que está en el cementerio del Prado de Pérez. Se esperaba también un comunicado oficial de la familia aproximadamente a las 13:30 o 14 para, bueno, encuadrar la situación triste y trágica que se está viviendo. Nosotros nos vamos a ceñir exclusivamente a esos contactos en la medida en que haya ese tipo de información y luego, por supuesto, continuaremos con la agenda que tenemos preparada del programa. Nos podemos ir a Estados Unidos. Me dicen que ya está el contacto con la televisión internacional. Está el presidente Macri en Manhattan. La tragedia, la que hemos vivido los argentinos acá desde la distancia y las familias y los que estaban acá ante un nuevo ataque cobarde como nos tiene acostumbrados que hace el terrorismo. Los argentinos hacemos un culto de la amistad, querido intendente. Y ellos estaban acá, como usted dijo, festejando 30 años de recibirse en el mismo colegio, de compartir vidas, de compartir sueños y de ver que habían podido crecer, desarrollarse, formar sus familias. Y lamentablemente 5 familias se han quedado destrozadas por este hecho. Pero esto nos tiene que unir más. Esto nos tiene que hacer confirmar y resaltar nuestra convicción por la paz, nuestro compromiso por la paz. Y la mejor manera de seguir batallando por la paz es continuar nuestras vidas, porque lo que quiere esta gente es que entremos en pánico, que nos paralicemos, que no sigamos adelante. Y nosotros les vamos a mostrar desde el amor y desde el hacer que hay otra forma de encarar la vida. Pero también tenemos que entender que esta agresión permanente que vivimos en el siglo XXI no puede ser abordada con herramientas del siglo XX. Tenemos que realmente poner inteligencia, trabajo con cada día mayor coordinación en todos los países, porque el terrorismo no distingue ni límites, ni países, ni nacionalidades. Por eso hoy acá estamos reunidos en esta tragedia. Así que lo que espero es que todos juntos y los argentinos confirmamos que queremos ser parte de esta batalla que tenemos que dar todos en este mundo por una convivencia en paz y con amor entre todos los habitantes. Así que lamentando mucho que hoy nos reunamos por esta circunstancia, pero contento de que también esto nos da una oportunidad de fortalecer el amor y el trabajo en conjunto. Gracias y a seguir para adelante. Bueno, ahí estaba la palabra del presidente de la República, improvisando en el discurso, el acto, acompañado por la primera dama, el cónsul argentino en Nueva York, el jefe, el alcalde Bill de Blasio, y ese es el momento en que ustedes están viendo que pide incluso el acompañamiento de otras personas que han integrado la comitiva, como Miguel Lifschitz. Ahí está el gobernador de la provincia de Santa Fe, exintendente de Rosario, acompañando en el momento en que se coloca la ofrenda floral, ¿no? Allí permanecen unos instantes, como suele ocurrir, y esto ha sido todo. Entonces, continúan, por supuesto, las ofrendas. Este es Bill de Blasio, que es el alcalde de la ciudad de Nueva York, que está haciendo lo propio en el lugar exactamente donde se produjo la tragedia. Imágenes en directo desde Nueva York que llegan a través de la televisión internacional, las cámaras de Telefe y este lamentable acto, ¿no? Lamentable, digo, por las motivaciones, por las características del episodio.
Muy bien, hasta acá llegamos con esta información. Insistimos que en la medida en que haya alguna novedad desde la sala velatoria, porque se esperaba, insistimos, un comunicado de la familia, que iban a leer las familias de los muertos, nosotros vamos a tener en el aire, si no, la cobertura seguramente será ampliada en la edición de la noche de Telefe Noticias. Teníamos una apertura relacionada con temas más de actualidad, más novedosos, cuestiones vinculadas a los Paradise Papers, que es una versión remixada de los Panama Papers, la misma maniobra, la misma evasión, la misma inmoralidad, con otros nombres y apellidos, algunos que se repiten, pero lo vamos a dejar para más adelante, ¿no? Los invitamos a hacer la primera pausa. Cuando volvamos de la pausa tenemos visitas. Nos acompaña el senador por el Departamento de la Capital y concejal electo de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, un hombre de la casa, por otra parte, que ha trabajado muchos años en la empresa, en la ciudad capital de la provincia, y que tiene una proyección política muy interesante, ¿no? A partir en su momento de haber sido electo senador, ahora concejal, y vamos a charlar un rato también de lo que pasa en la ciudad de Santa Fe y en la provincia en su conjunto después de este proceso electoral. La pausa y enseguida venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña el senador por el Departamento de la Capital. Se me venía el departamento antes que la capital, que va a ser por unos días más, hasta el 10 de diciembre, porque vas a dejar, que Emilio, gracias por venir, bienvenido. Gracias, Pablo. Vas a dejar la banca de senador por el Departamento de la Capital para asumir como concejal de la ciudad de Santa Fe. Es así, creo que lo voy a hacer antes del 10, me parece. Ajá. Algo así como el 7 son las asunciones. Algunos dudaban, algunos hablaban que iba a ser testimonial, sí, lo nuestro, por ahí lo decían, y nosotros en la vida no andamos por esos lugares, andamos con el valor de la palabra y la cumplimos. Bueno, para quienes no lo conocen, en la ciudad de Santa Fe, en todo el centro norte, es un rostro y una personalidad muy conocida. Ha desarrollado durante muchísimos años la conducción del noticiero. El que hacen ahora Sonia acá con Farhat Pigasi y compañía, ese era el rol original, digamos, de mucho tiempo. Y no es el primer caso de un periodista en la ciudad de Santa Fe que tiene ese reconocimiento de su público y de la opinión pública y del pueblo, en definitiva, que pasa de la conducción de un noticiero, del trabajo periodístico, a la actividad política con todo, ¿no? Es decir, sí, sabiendo que uno deja la credencial de periodista, el traje o la camisa y la corbata por lo menos, y lo cuelga, sea cual fuera el resultado. Sí, uno cuelga el traje, pero la cabeza y la mirada de un periodista a veces es diferente a la mirada de un político, y uno mira en 360. Uno sabe lo que pasa acá adentro cuando entra, uno tiene una mirada conceptual, una mirada genérica, y eso no se pierde, no se pierde. No solo se pierde, sino que es un valor agregado que hizo que en un momento determinado de tu carrera profesional, exitosa, importante, reconocida, vos decidas dejar eso para ir a la política, sí, definitivamente. Sí, claro, yo notaba que me estaban faltando elementos. Si hay algo que yo quería en la vida, era el otro lo tenía siempre ahí adelante en el periodismo, y trabajaba para eso, y me estaban faltando elementos, me estaban faltando decisiones, poder hacer cosas que no podía hacer desde el periodismo. Y la decisión no fue una decisión fácil, me llevó casi un año, la tomé, y bueno, hoy estoy muy contento de lo que estoy haciendo. Bien, porque además el hecho de ser senador ya por el Departamento de la Capital es un lugar importante de representatividad de la gente, sí, con la que vivís y convivís. Y tomar la decisión de dejar eso, que en alguna medida, yo se lo decía a Lifchi en su momento, ¿no? Cuando asumió ahora la gobernación, después de haber sido senador, le decía, bueno, ahora que otra cosa, ¿no? En términos, digamos, no digo que sea un spam, ni mucho menos, pero una cosa es ser senador en un contingente donde hay una veintena con representación de un departamento, otra cosa es ser titular de un ejecutivo, en este caso el gobernador, y en el caso tuyo, si bien vas al Consejo Municipal, están todas las miradas puestas en que el día de mañana Emilio Jatón sea el intendente de la ciudad de Santa Fe. Yo sé que a lo mejor no es el momento, que es muy pronto, que es muy prematuro, pero es razonable absolutamente pensar en que pueda ocurrir eso. Sí, también uno tiene que darse cuenta que los cuerpos colegiados no puede definir, no tiene poder de definición, desde un ejecutivo sí, así que sería mentirle a la gente decir, no vamos a ir detrás del ejecutivo, tenemos que armar equipos, tenemos que pensar, tenemos que mirar la ciudad, pero nos gusta el desafío, la verdad. Bueno, y un desafío que tiene un valor extra ahora porque José Corral, que es el actual intendente de la ciudad de Santa Fe, le contamos a los rosarinos por si por ahí no están empapados de la situación, es electo intendente de la ciudad de Santa Fe en nombre del Frente Progresista, sí, sí, ¿no? Y en el medio de la Vuelta Olímpica se saca la camiseta y tiene la amarilla abajo y se pasa a Cambiemos, presidente de la Unión Cívica Radical, sí, a nivel nacional. Presumiblemente se lleva la gestión para ese lado, pero evidentemente a la hora de las elecciones, donde el PRO ganó en muchísimos lugares en la provincia de Santa Fe, incluida la ciudad de Rosario u otros municipios importantes, pierde
la elección de concejales en la ciudad de Santa Fe y vos sos el que le gana. Quiero decir, acá hay un dato que genera situaciones desde el punto de vista político inédito y con mucha expectativa de cara al futuro. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una lectura de la ciudad de años, conociéndola, mirando cada lugar, cada cara, cada rostro, entonces tenemos una lectura palmaria. Y no vamos a hacer lo que criticábamos del periodismo, sabemos lo que hay que hacer en la ciudad y sabemos qué nos está haciendo. Entonces, allí empezamos a elaborar nuestro mensaje y a hacer cosas. No es difícil, nosotros nos damos cuenta que falta mucho en Santa Fe y no se está haciendo. Entonces, en base a eso elaboramos propuestas, hicimos 1 año y medio de gestión casi como senador, enfocado a los distintos lugares de la ciudad y también el departamento, y dio su resultado, porque como nunca había un candidato a intendente en Recreo, un bastión peronista, ganamos allí, ganamos en Rincón, el área metropolitana que estábamos pensando al principio la estamos conformando ahora políticamente también, ¿no? Claro, y además se da una situación, Santa Fe, y lo hemos conversado acá con el propio ministro Frigerio, y estaba Corral allí en las gradas, yo le decía que era Corrallandia porque recibe una cantidad de dinero extra con los ATN que debería marcar una diferencia importante en la gestión con otros municipios de dimensiones similares. Sin embargo, a la hora de ir a la elección, a la hora de reconocer o no esa situación o esa gestión, evidentemente los santafesinos han visto otras cosas, ¿no? Sí, nosotros entendemos a los santafesinos y sabemos por dónde hablar con ellos y de qué tema. En Santa Fe no hay diálogo, en Santa Fe falta equidad, en Santa Fe por más dinero que haya no existe un planeamiento de la ciudad. Hay que planificar Santa Fe, no está planificada, y por más dinero que llegue a una ciudad, si ese dinero no se planifica y no se equilibra y no se piensa con el ciudadano, ahí nacen los problemas. Y ese es el grave problema que tiene la ciudad. Emilio, ¿qué es lo que te llevó en su momento a decidir participar en política en el Frente Progresista? Bueno, hay coincidencias, la verdad que hay mucha coincidencia en cuanto a valores. El Frente Progresista, sobre todo el socialismo, hay valores que a mí me tocan de cerca. Hay elementos que voy a perseguir como siempre, como transparencia, como equidad social, como equilibrio societario. Todo eso que tiene que ver con una sociedad más justa traspasa al socialismo y parte del Frente Progresista, y yo estoy metido ahí en el medio, como pensando de la misma manera, en sintonía, ¿no? Bien. ¿Te va a reemplazar el actual ministro de Salud? Sí. O sea que va a haber alguien para decirlo de algún modo, del palo del gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se vienen instancias importantes desde el punto de vista de la resolución del futuro de la provincia que tienen detrás el tema de la reforma constitucional. Sí. Y sin perjuicio de las cuestiones vinculadas a la autonomía, de ayornar una carta magna que ha quedado entre las 2 o 3 que no se han modificado a lo largo de todo este tiempo en la recuperación de la democracia, hay un tema que aparece allí y que puede ser, no sé si la traba, pero sí un elemento condicionante a la perspectiva de que se lleve adelante la reforma, que es la reelección del gobernador, ¿no? Y creo que esto se va a empezar a discutir. No te tocará a vos seguramente ya como senador, pero empieza por ahí la cosa. Sí, lo han intentado todos los gobernadores y bueno, ahora seguramente el gobernador Miguel lo va a volver a intentar. Hace falta consensos, hace falta diálogo, hay que ver qué pide cada parte, hay que ver qué se pone en la mesa de la discusión. Yo creo que está bueno discutir la reforma constitucional y en el medio de la reelección va a ser la gran discusión. Pero la reforma constitucional hay que hacerle, la constitución es muy vieja, la de Santa Fe, está casi vetusta en algunos aspectos y hay que reformularla. ¿Cuál fue la performance del Frente Progresista en relación a las primarias con la elección general, en términos, digamos, de la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana? Bueno, nosotros nos fue muy bien en la ciudad de Santa Fe, en las internas, en las PASO habíamos sacado 51.000 votos, y nos fuimos a 88.000 votos en la final. Y lo que hicimos es mirar la ciudadanía en cuestiones básicas como es el diálogo. Creamos un compromiso ciudadano y día a día golpeábamos las puertas, hablábamos con los vecinos, anotábamos qué le estaba pasando, qué necesitaban, y eso que debería ser el ABC de la política no se hacía, lo hicimos y sumamos 35.000 votos de una elección a la otra y ganamos con un caudal de votos muy importante en la ciudad. Claro, que ese sería un punto de partida, ¿no? Digo, pensando en un par de años, porque las cosas que se van conversando de aquí, insisto, a un periodo extenso, que es el que resta hasta que haya otra vez elecciones y recambio de autoridades, depende de la geografía, se utilizan distintos conceptos. Por ejemplo, acá en Rosario dicen, y la gente después de 30 años de socialismo, y quiere un cambio, o está cansado, o la fatiga de los materiales. En la ciudad de Santa Fe las cosas son distintas, ¿no? En términos de la, digamos,
De la fatiga de los materiales. Sí, claro. Puede estar más fastigado porque el material no puede ser tan bueno, a lo mejor no es tan bueno. Pero lo que quiero decir es que hay un clima diferente, ¿no? La provincia tiene sus comportamientos electorales distintos, sin perjuicio de que haya olas, como la que hemos visto, que tienen ahora algunos tabiques, que tienen algunas esclusas. Hay comportamientos completamente diferentes, ¿no? Me parece, Pablo, que hay que entender, leer la sociedad, hay que saberla, leerla en el momento justo. Y nosotros lo hacemos porque lo venimos leyendo hace 20 años y lo venimos leyendo desde el Senado. Cuando yo te digo que falta diálogo, que falta equidad, que falta acercar las ciudades que están sumamente separadas en la ciudad de Santa Fe, es lo que está pidiendo la gente. Y más allá que se hagan obras, las obras hay que discutirlas, porque vos podés tener mucho dinero y el dinero va a lugares donde no son tan necesarios. Y Santa Fe necesita ser discutida y no es discutida por este gobierno. Y nosotros porque Corral en algún momento eso. Intentará ser gobernador exhibiendo su gestión en la ciudad de Santa Fe. Bueno, él serán sus estrategias. Nosotros vamos a seguir trabajando en la ciudad como lo hacemos siempre y vamos a demostrar que es posible otra sociedad en base a elementos que no son extraterrestres, que tienen que ver con la relación entre el administrador y el administrado. Bueno, la gente ve a Jatón en Rosario, sabe que es de Santa Fe, pregunta qué hace Emilio Jatón en Rosario. No, bueno, vine primero por este acontecimiento que está viviendo la provincia, la ciudad, y quería estar en este momento aquí en Rosario. Y bueno, y recorriendo lugares que para mí son como mi casa. Este Canal 5 he venido muchísimas veces, conozco a cada switcher, a cada director. Y cuando uno viene a un lugar... Más viejo que la antena. Y bueno, ahí conozco al director de noticias que está detrás de cámara, amigo, abrazos y trabajo en conjunto. Cuando uno viene a una ciudad y no visita a los amigos, quiere decir que no se acuerda de su pasado y yo mi pasado me acuerdo. Bueno, pero para despejar cualquier duda, el futuro político es Ciudad de Santa Fe inmediatamente. Si vos me decís que en política uno sabe dónde va a ser el futuro, yo no lo sé. Yo creo que el futuro se construye y vamos a tratar de construir un futuro que no sea un bien común para todos. Si vos me decís dónde, no lo sé. Bueno, donde haga falta en todo caso. Gracias por haber venido. Gracias, Pablo. Ha sido muy amable. Gracias. Nos vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta. Son 2 minutos nomás, ya venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado, hoy vamos a conversar de varios temas. Naturalmente, la impronta que se le da a un programa periodístico a partir de los sucesos que ocurren en el momento que están ocurriendo, nos hizo que abriéramos el programa desde Manhattan con el discurso del presidente, el acto en el que rendían homenajes a las víctimas del atentado terrorista, y estaba allí también el gobernador Miguel Lipsi, ¿no? Después pudimos hablar con Emilio Jatón y ahora en lo previsto está la charla con Marcos Saviano. Y hemos hablado, ¿cuántas veces? Varias ya, en distintos momentos de la vida del país, de los últimos 6 o 7 años, que es el tiempo que llevamos al aire, desde un rol, el de ustedes, de defensa del consumidor, ¿no? Que ha tenido altibajos en tanto y en cuanto, desde el Estado, en alguna medida había políticas que no sé si protegían, no a los niveles que lo hacen ustedes, pero que en alguna medida controlaban situaciones, ¿no? Ahora estamos en un contexto en donde no hay control de precios, ¿no? Donde hay distintas situaciones que se van dando y que van fluctuando a partir también de la inflación, y en donde, con los resultados electorados, más de una vez, seguramente ustedes también se preguntarán hasta qué punto la tarea de defensa del consumidor, si no se defiende él mismo, ¿no? Si no lo hace en defensa propia, la utilización del voto, tiene andamiaje y puede avanzar, ¿no? ¿En qué punto estamos, Marcos? Sí, buenas tardes, más allá de todo, de lo que estamos pasando. Pero el tema, nosotros en la revista que hacemos digital de la asociación, la editorial, mi editorial para la revista del mes de octubre fue la elección del consumidor, así lo titulamos. Porque discutíamos en el grupo si los argentinos votamos con el bolsillo en el mes de octubre. Parece que no, o por lo menos en primer lugar no fue el motivo, y me parece que tiene que ver con que todavía los sectores, básicamente medios, en la sociedad argentina, están evaluando si lo que pasó fue mejor o si es mejor lo que está por venir. Y eso en los temas de usuarios y consumidores se atraviesa totalmente. Hoy nosotros vemos que a duras penas se está pagando la boleta de gas, se está pagando la boleta de luz, se está pagando la boleta de aguas. No hay incrementos fuertes en la morosidad del pago de los servicios públicos, lo mismo en los alquileres, y eso nosotros lo hacemos y lo sabemos porque dialogamos con los sectores, lo monitorean permanentemente. Dialogamos con el proveedor. No es que han dejado de pagar, no es que se han endeudado más, sino que hay una situación de retracción, pero que de alguna manera se sigue llevando adelante todo, entre comillas, normalmente. Pero bueno, estamos en un fin de año complicado, los precios
se han vuelto a desmadrar en materia de alimentos. Lo ha dicho septiembre, lo ha dicho octubre, no lo registramos solamente nosotros, lo registró el propio INDEC, los institutos provinciales que todavía siguen trabajando, las consultoras privadas. Así que el contexto es complicado y se sigue mermando el poder adquisitivo del consumidor. O sea, no sé hasta cuándo hoy se puede soportar. El tema del gas, que se viene a partir del 1 de Eso diciembre. te iba a decir, ¿no? Ahora viene una actualización de tarifas otra vez, ¿no? O tarifazo, como le quiera decir, ¿no? Cosa que en su momento también había sido anunciado, ¿no? Es porque, a diferencia del primer turno, la primera elección donde gana el presidente Macri, el balotaje, en esta segunda elección, ya de mitad de mandato, ya hubo un par de años de gestión y se dieron algunas cosas que se dijeron que se iban a hacer. En la asunción de Macri dijo que no iba a devaluar, que iba a seguir el fútbol gratuito. Estoy dando 2 o 3 ejemplos baladíes, ¿no? Y eso no fue cierto, se incumplió. Ahora no. Ahora es más, Aranguren dijo en un momento, si los tarifazos son tan brutales, vamos a ver cómo vota la gente. Un año antes lo dijo y la gente votó respaldando la gestión del gobierno. Exactamente, por eso es lo que decía al principio. Pero el 17 de noviembre hay una audiencia pública en Santa Fe, en la ciudad, para discutir las tarifas de Litoral Gas y de otras concesionarias. Las 9 concesionarias que hay en el país, las 9 zonas de concesión van a tener un ajuste. Al usuario residencial le va a significar entre un 25 y un 40% más caro el gas. Y la audiencia va a servir para poner en evidencia esto. Nosotros estamos detrás de la tarea de mentalizar al usuario, al argentino, que vamos hacia un momento de encarecimiento de los servicios básicos domiciliarios. Vamos a pasar a pagar mucho más caro de lo que estamos pagando ahora la luz, el gas y el agua. Y cuando digo luz, agua y gas, hablo del gobierno nacional y del gobierno provincial. Bien. Y ahí hay responsabilidades compartidas. Por supuesto. La EPE ajusta siempre en diciembre. Vamos a ver lo que pasa con el agua el año que viene. Este año tuvimos un aumento del 70,3% en aguas. Y el caso del gas, que es lo que teníamos más atrasado. Cualquier persona puede decir que del extremo de un porteño de Barrio Norte de $10.000 el metro cuadrado pagaba 50 pesos por bimestre de gas, nadie estaba de acuerdo con eso. Supuesto. Pero hoy tampoco nosotros estamos de acuerdo con las boletas que vemos de jubilados y pensionados de 2.500 pesos de gas por bimestre. Acá. Entonces, la emergencia energética nacional que anunció el gobierno, ni bien asumió, y en el 2016 se hizo el decreto y se empezó a aplicar, todos estamos de acuerdo, estábamos en emergencia energética, había que producir más gas, mejorar el tema eléctrico y básicamente en lo que nos toca a los santafesinos, mejorar la distribución de la energía eléctrica, lo que creemos que se tendría que haber hecho de otra manera. Y realmente hacia el 2019 vamos a pagar las tarifas más caras del mundo en dólares mismos. Ahora, en términos de consulta, de asistencia, de gente que se acerca a hablar con ustedes y demás, ¿ha habido un incremento? ¿Ha habido una constante? ¿Hay una situación, digamos, de, bueno, qué va a hacer? No hay más nada que discutir. ¿Cuál es el estado de ánimo, además de lo que se plasma en el trabajo de ustedes? En el tema de servicios públicos, en el caso del invierno tuvimos boom de reclamos y consultas con respecto a las boletas que estaban llegando. Sí. Porque vuelvo a lo de antes, estamos queriendo mentalizar a la gente que cuando se van a encarecer los servicios, obviamente en el gas, va a ser en el invierno cuando lo veamos sí, claro, más descarnadamente. Por supuesto. Y eso es lo que nos ocurrió este invierno. Se aplicó todo el aumento, se cayó el amparo del año pasado y las tarifas a pleno, para decirlo de alguna manera. En el caso de tipos de reclamos, estamos teniendo un crecimiento en los reclamos, que a veces decimos reclamos, pero dentro de los reclamos están las consultas, orientación está que bien, la gente ¿Cuál quiere. es el tema más? En el tema crediticio. Crédito. Y esa es la consulta que estamos viendo y como contraconsulta la sugerencia, no se endeuden más, vamos a empezar a pagar servicios más caros, entonces de 2.000 o 2.500 pesos que antes tenía que disponer para pagar luz, agua y gas, ahora voy a tener que pasar a disponer 5.000 o 6.000, son 3.500 pesos menos que tengo para gastar en la tarjeta de crédito, no puedo pagar más el autoplan, no puedo hacer más el ahorrito. Cuota, perfecto. No puedo hacer más el ahorrito que hacía, no lo puedo hacer más. Y eso es lo que se viene, y bueno, esa es la tarea que a veces es más informar y educar para prevenir, porque es decir... Sí, porque después viene el corte, después viene el... Viene el corte. Sí, la exigencia del pago, ¿no? Bueno, vamos a seguir charlando en un tiempo, ¿eh? Vamos a ver cómo termina el año. 25.780 pesos la canasta para el mes de octubre. 25.780. 1,82 con respecto a septiembre.
casi 20 puntos en 10 meses inflación. y un 28% comparado con octubre del año pasado. Así que el año va a ser complicado igualmente, por supuesto, atravesando los 20 puntos, lejos de las pautas, gobierno, las ¿no? previsiones del gobierno y Por de algunas consultoras. Va a ser menor que el del año pasado, que fue del 40, y el del año que viene va a ser menor que el de este año. Pero insistimos, creemos que va a ser por mayor retracción de la economía y del mercado interno. Muchas gracias, Marcos. No, gracias a vos, Pablo. Nos vamos a la pausa, nos encontramos para el cierre del programa en un minuto, nada más. Bueno, muy bien, último tramo del programa. Acá invertimos en la estructura habitual donde hablamos del tema del día o de los temas más importantes del día en la apertura. Lo alteramos naturalmente porque nos llevó a la ciudad de Nueva York la comunicación en directo en el momento en que hablaba el presidente de la República y depositaba una ofrenda floral en el lugar donde se produjo el atentado por este sujeto uzbeco de 29 años que está detenido y que está siendo investigado, ¿no?, para ver los alcances de su comportamiento. Mientras eso todavía está, por supuesto, alterando y afectando y definitivamente la vida de 5 familias y por supuesto de los sobrevivientes y de la comunidad en su conjunto, se conocía que en Texas otro hombre de 20 años, en este caso ciudadano americano, había ido a una iglesia de un pequeño pueblito y había ingresado con una ametralladora y mató a 25 o 26 personas y además dejó herida a otras tantas. Y en su salida, a la persecución, en el momento que ocurrió eso, quienes lo corrían también iban armados, ¿no? Uno dice, en un pequeño pueblito de muy pocos habitantes, donde había 50 o 60 personas en la iglesia, se produce esta tragedia, esta masacre, y el que lo sale a correr, o los que lo salen a correr, también iban con sus armas y disparando para tratar de contenerlo, localizarlo y ultimarlo. Uno se pregunta qué pasa en ese país, ¿no? Porque este no fue definido como un terrorista, sino como un desequilibrado. Inmediatamente el presidente Trump hace ese tipo de consideraciones, desprovistas de un estudio mucho más profundo y serio, en un país donde con 300 millones de habitantes hay 250 millones de armas registradas. Y parece ser que ese no sería el problema, según dice Trump, teniendo en cuenta que es parte de la idiosincrasia de los americanos. Pero este no era el tema de que queríamos hablar en la apertura, y lo estamos haciendo ahora en el cierre, sino de los Paradise Papers. ¿Qué es esto? Bueno, la saga de la investigación de los Panama Papers, ahora se llaman Paradise Papers porque son los papeles del paraíso, se remite a los paraísos fiscales. Y ahí aparecen lugares reconocidos internacionalmente por esas características, Islas Caimán, Delaware propiamente en los Estados Unidos, y algunos otros lugares donde la reina de Inglaterra tiene 30 millones de dólares, por ejemplo, donde el secretario de Finanzas, también de la Gran Bretaña, tiene otros millones de dólares o de libras que están allí guarecidas, y donde además de ricos y famosos o artistas o celebridades, aparece una vez más un argentino, funcionario, el hermano del alma del presidente Macri, Luis Caputo, nada menos que el secretario de Finanzas de la Nación, que intentó dar explicaciones diciendo que de algunas cosas se acuerda y de otras no se acuerda, que él cree que ya no está, pero dice que cree. Es más, es una chanza, me como el teléfono y me tiro por la ventana si sigo figurando. Se despojó de todo eso 20 días antes de asumir en el gabinete del presidente Macri. Y es acá donde uno, además de ver las cuestiones estrictamente legales, empieza a ponderar y a juzgar y a mirar hacia alrededor a ver si los demás hacen lo mismo. Otras cuestiones que van más allá de la estricta legalidad, ¿no? En un clima en el que vemos además un show mediático con detenciones, persecuciones, ex vicepresidentes en pijamas, debido con una fotografía que se parecía al momento de la captura de Saddam Hussein, que se acorralan algunas personas que piensan de una manera diferente, donde hay temores de gente que está evidentemente contaminada y que no sale a hablar porque tiene miedo a la represalia, donde hay condicionamientos a los sindicatos, donde hay también una suerte de medida permanente sobre los dirigentes opositores. Estamos viendo esto, que a través de un consorcio internacional cobra dimensión en todo el mundo, menos, diría yo, en la Argentina, donde hay una indulgencia en la mirada hacia quienes están participando de estas maniobras, en el mejor de los casos, trapisondas financieras para evadir y para ocultar,
en el mejor caso para ellos, ¿no? Y en donde además habrá que ver si de todos esos dineros, cómo se consiguieron, se concibieron, están pagados los impuestos que corresponden y demás. Bueno, decíamos, la vara para medir esas conductas, esas actitudes, evidentemente tiene distintas cosas aquí o distintas perspectivas en la República Argentina. Insisto, con la desproporción mediática que hay a la hora de conocer detalles y datos de quienes están en funciones y de quienes estuvieron en su momento. También en el fin de semana apareció una noticia publicada en Página 12, que es un reportaje a Dolores Echeverre. ¿Quién es Dolores Echeverre? Dolores Echeverre es una de las 4 hermanas Echeverre, hija de un señor de apellido Echeverre, que fue el patriarca, digamos, en Paraná, de una familia que ha tenido extensiones de campo realmente extraordinarias. Así que desde hace muchos años, tanto ella como sus hermanos afrontan juicios por reducción a la servidumbre de los empleados, por evasión impositiva, por amenazas que están en curso. Según ella misma dice en el reportaje, su hermano, que es nada menos que el actual presidente de la Rural, o que ha dejado eso para ser ahora el ministro de Agroindustria de la Nación, tiene por lo menos una docena de juicios abiertos y de investigaciones en curso, con procesos por distintas situaciones irregulares, de las que ella involuntariamente formó parte y se ve obligada, cada vez que hay una decisión familiar que afecta a los intereses económicos, de ir a tribunales a decir que ella está en desacuerdo, ¿no? Dolores Echeverre dice que a sus hermanos tienen un profundo desprecio por la gente. Uno de esos hermanos es el presidente de la Rural, que dejó de ser presidente ahora para ser ministro de Agroindustria. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el criterio de los jueces para que una persona que ahora siendo ministra tiene más chances de entorpecer una investigación, o no digo fugarse, pero sí de manipular datos que puedan perjudicarlo en esa investigación, esté en la casa, esté libre, esté en el ministerio y otros estén presos? A ver, el mismo juez Lijo, ¿por qué no lo metió preso a Vudú cuando era vicepresidente, o a Devido cuando todavía era ministro, que tenían más capacidad e incidencia sobre la investigación que ahora mismo? Supongamos que Devido, presidente de la Comisión de Energía, desaparecieron algunos papeles, Devido puede entorpecer la investigación, pero en el caso de Vudú, era más probable que la entorpeciera siendo vicepresidente, porque estas causas tienen 7 u 8 años, que ahora que ya no lo es. Quiero decir, hay en el Poder Judicial, específicamente en los tribunales de Comodoro Pi, creo, una situación harto irregular con el comportamiento de los jueces, porque son los mismos jueces a los que les daban orden de los mismos despachos, lo que pasa es que han cambiado los funcionarios, ¿no? Entonces el problema fundamentalmente en la Argentina está relacionado a la idea de la justicia como darle a cada quien lo que se merece, cosa que parece bastante distante y alejada. Pero a la vez eso puede darse, sustanciarse o consolidarse en tanto y en cuanto haya una sociedad que tiene ese grado de indulgencia para con unos y de exigencia para con otros. Y en términos que ya no van estrictamente a lo judicial, a lo delictivo, a lo que está tipificado en el código, sino a los comportamientos sociales, si se quiere, cotidianos, hay también una aceptación de algunas cuestiones que en otros tiempos evidentemente eran mínimamente objetadas, ¿no? Esta laxitud con la que un funcionario puede, entre comillas, defender su posición de tener la plata afuera, mientras es el que maneja la economía de todos los que viven acá y no se les ocurre ni remotamente porque no sabrían cómo hacerlo para evitarlo, para mandarla afuera, lo declaran campantes sin ningún tipo de, digamos yo, de remordimiento o nada que se le parezca, ¿no? Pero es el clima, es el contexto, es el emergente. Estas cosas pasan porque entre todos generamos esta situación y permitimos que pasen. Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Son ya las 14 con casi 14 minutos. Nosotros vamos a volver mañana, como siempre, después de las noticias con los días contados. Han sido muy amables y hasta entonces.